Si el 2020 nos enseñó algo, fue a valorar las buenas sorpresas. Y justo cuando todos buscábamos algo verdaderamente bueno que ver, llegó una de las mejores series. Imagínatelo, una serie sobre un entrenador de fútbol americano que llega a Inglaterra a dirigir a un equipo de fútbol soccer del que no tiene ni la menor idea. Sonaba una locura, pero se convirtió en el gran fenómeno que nos devolvió las ganas de creer. Ted Lasso no solo nos sacó una sonrisa, nos cambió la forma de ver la vida. Hoy, con las puertas del estadio Nelson Road a punto de abrirse para la 4ª temporada, es momento de entender qué hizo esta historia tan gigante. Vamos a recorrer el viaje completo de Richmond, desde sus grietas más oscuras hasta su redención final, para que cuando se estrene la 4ª temporada tú puedas saltar resumen. Todo empieza con una venganza. Rebecca Welton hereda el AFC Richmond tras un divorcio público y destructivo. Su plan: contratar a Ted Lasso, el hombre menos capacitado del mundo para el puesto, para que el equipo fracase y así romperle el corazón a su exesposo. En esta aventura, Ted no llega solo. A su lado está el entrenador Bird, su incondicional mano derecha. Bird es el balance perfecto para Ted. Un hombre de pocas palabras, pero de una lealtad absoluta y una curiosidad voraz que lo lleva a estudiar el fútbol británico a fondo. Su compañerismo es el ancla de Ted. Es la única persona que entiende sus silencios, respaldando cada una de sus decisiones en el vestidor, con una fidelidad a prueba de todo. Ted no intenta enseñarles táctica, les enseña a conectar. Inicia la famosa tradición de las galletas hechas en casa. Y llega uno de los momentos más emblemáticos de la serie, el famoso letrero Believe. Una palabra sencilla, pero con un significado muy poderoso. Ahí es donde entra Nate. Al inicio es un chico temeroso, invisibilizado e ignorado por todo el club, pero Ted es la primera persona en su vida que se preocupa por aprenderse su nombre, escucharlo y darle un lugar. Al descubrir que Nate tiene una mente táctica brillante, decide usar sus ideas para los partidos y darle crédito públicamente frente al equipo. Por primera vez en su vida, Nate encuentra su voz y siente lo que es ser respetado, sembrando la semilla de un arco fascinante para las siguientes temporadas. Dentro de este vestidor también conocemos a Roy Kent, el capitán veterano, un hombre consumido por la rabia, asustado ante la idea del retiro y enfrentando a Jamie Tartt. Roy representa al líder rudo de fútbol tradicional, pero Ted logra ver más allá de sus gritos y lo ayuda a entender que su verdadero rol en el equipo no es pelear, sino guiar a los jóvenes desde la madurez y el respeto. Pero para entender el verdadero impacto de la primera temporada, hay que hablar del arco más brillante y doloroso de este inicio, Jamie Tartt. Jamie llega al equipo como un joven talento prestado por el Manchester City. En la cancha es un jugador estrella, pero en el vestidor es un narcisista. Ted, fiel a su filosofía, descubre rápido la causa. Detrás de la arrogancia de Jamie no hay maldad, sino la sombra de un padre abusivo que solo lo valida cuando anota goles. Poco a poco, Ted logra lo impensable. Le enseña a Jamie el valor de jugar en equipo. Jamie empieza a cambiar y es ahí donde saltan las alarmas de Rebecca. Al ver que el equipo empieza a funcionar, Rebecca comete su acto de sabotaje. Llama a la directiva de Manchester para cancelar el préstamo de Jamie y enviarlo de regreso. Richmond se queda sin su estrella en el peor momento. En medio de todo este caos, la serie nos regala una de sus mejores dinámicas, la amistad entre Rebecca y Keeley Jones. En un mundo de televisión, donde se suele poner a las mujeres a competir, su relación se convierte en un refugio de apoyo, confianza y empoderamiento mutuo. Keeley es la primera en ver que Rebecca no es una villana, sino una mujer rota, tratando de defenderse. Esa misma compasión conduce a una de las escenas más icónicas de la serie, el juego de dardos contra Rupert, el ex esposo de Rebecca. Ahí, Ted cita a Walt Whitman con su célebre frase: sé curioso, no juicioso. Mejor sé curioso, en lugar de juzgar. Ted le enseña a todos que Rupert lo juzgó y lo subestimó por no hacer preguntas. Una lección magistral que defiende la dignidad de Rebecca. Este momento es un punto de quiebre. Conmovida por la nobleza de Ted, Rebecca decide confesarle la verdad. Lo contrató para fracasar. La reacción de Ted: perdonarla al instante. Ahí entendimos que el superpoder de Ted no es la ingenuidad, sino la empatía. Esto nos lleva a la última jornada de la Premier League. Richmond necesita al menos un empate para no descender. Y su rival, Manchester City, con Jamie Tartt. En el último minuto, con el marcador empatado, la pelota le cae a Jamie. La defensa de Richmond se le va encima pensando que va a disparar, pero Jamie ya no es el mismo. En vez de buscar el aplauso individual, da un pase perfecto y Richmond cae a segunda división.
El método de Ted había funcionado también en Jamie, que terminó destruyendo a su propio equipo. Pero el verdadero corazón de la escena ocurre en los vestidores. Mientras Manchester celebra, Ted ve a través de la puerta cómo el padre de Jamie lo insulta salvajemente por haber dado un pase en lugar de anotar él mismo. En ese instante, Ted no siente rabia por la derrota. En su lugar, le envía a Jamie una nota felicitándolo por el gran pase. Richmond perdió el partido y la categoría, pero en ese vestidor destruido, nació la promesa de la verdadera transformación de un grupo de hombres. Ya no eran desconocidos con miedo a perder, sino un equipo que había aprendido a creer. Si la primera temporada fue sobre construir al equipo, la segunda se adentra sin miedo en la mente humana. La temporada arranca con un momento que rompe el tono festivo. Dani Rojas, la personificación de la alegría cuya frase es "Football is life", sufre un trágico accidente en la cancha que le causa un bloqueo mental y la pérdida total de su pasión. Es ahí donde entra en escena la doctora Sharon Fieldstone, una psicóloga deportiva que descoloca a Ted desde el primer día. La relación entre la doctora Sharon y Ted son el corazón analítico de la temporada. Al principio, Ted se siente amenazado y escéptico. Utiliza su humor y sus chistes como una armadura para no encarar su propia mente. Sin embargo, tras sufrir un ataque de pánico durante un partido, Ted finalmente acepta sentarse en el sofá de Sharon. A través de este vínculo de confianza, la serie nos regala su revelación más desgarradora. La sonrisa eterna de Ted es un mecanismo de defensa contra un trauma infantil, la pérdida de su padre cuando él tenía solo 16 años. Sharon no solo sana al equipo, sino que le enseña a Ted que la empatía también debe aplicarse hacia uno mismo y que pedir ayuda no te hace débil. Esta sanación alcanza su punto más alto en su momento clave. Rebecca enfrenta la pérdida de su padre, y cuando ella se quiebra sin poder hablar, Ted y los jugadores empiezan a cantar su canción favorita para sostenerla. Never gonna give you up. Never gonna let Let you down. Never gonna run around. En paralelo, vemos la evolución de Roy Kent, quien se enfrenta al duelo de retirarse del fútbol profesional. Tras un breve paso como comentarista de televisión, descubre que no puede vivir lejos del equipo y regresa, no como jugador, sino como entrenador, encontrando una madurez emocional que lo consolida como un pilar dentro y fuera de la cancha. Por su parte, Jamie vive un proceso de redención absoluto. Tras tocar fondo en su carrera, regresa a Richmond y aprende a soltar la necesidad de aprobación de su abusivo padre. El momento cúspide llega cuando, tras ser humillado públicamente por su padre en el vestidor, Jamie rompe a llorar y es abrazado por su antiguo enemigo, Roy Kent, sellando una de las reconciliaciones más conmovedoras de la televisión. Pero el optimismo y la luz también generan sombras, y la temporada nos da una de las tragedias más humanas de la serie: el descenso de Nate. Tras ser promovido, Nate no sabe cómo procesar el reconocimiento. Hambriento de atención e impulsado por un profundo complejo de inferioridad, cae en la trampa del ego. Empieza a maltratar a los demás, confunde el respeto con el miedo y siente un resentimiento tóxico hacia Ted. En un acto de traición, Nate revela a la prensa los ataques de pánico de Ted, rompe el icónico cartel de Believe y se marcha para dirigir al equipo rival, West Ham. La historia de Nate nos deja una lección: el aplauso externo y el poder jamás van a sanar las heridas que llevamos adentro. Richmond logra el ascenso de regreso a la Premier League, pero el costo fue alto. La tercera temporada es la culminación de todo este viaje. De vuelta en la cima de la Premier League, Ted implementa una estrategia: el fútbol total, un sistema donde nadie se queda en una sola posición y todos fluyen por la cancha. Pero para que el plan funcione, no solo se necesita de técnica, sino de confianza. Es la metáfora perfecta de lo que Ted vino a construir desde el primer día. Fuera de la cancha, vemos florecer la amistad de Roy y Jamie. Aquellos dos hombres que se odiaban al principio, ahora entrenan juntos y se apoyan. En paralelo, el camino de Nate llega a su redención. Se da cuenta de que el éxito y el poder están vacíos si no hay afecto real. Abrumado por el ambiente tóxico de su nuevo equipo, Nate renuncia, toca fondo y regresa a Richmond. Por su parte, Rebecca vive su propia liberación, tras años de luchar contra los fantasmas de su ex esposo. Y finalmente, llegamos al corazón de la temporada: el dilema de Ted. Él entiende que su misión en Inglaterra terminó.
sanó sus propias heridas, ayudó a todos a convertirse en su mejor versión y sabe que es momento de volver a Kansas para estar en la vida de su hijo. El efecto Lazo no consistía en quedarse para siempre, sino de haber transformado a un grupo de desconocidos en una verdadera familia. La cancha vuelve a abrirse con el reto del nuevo equipo femenil, con nuevos personajes, nuevas etapas de vida y una historia que promete mantener intacta su esencia, la empatía como el verdadero motor de cambio. Y ahí lo tienen, el desglose completo de una de las mejores obras maestras de la televisión reciente. Ted Lasso no solo fue una comedia sobre fútbol, fue una lección brutal de desarrollo de personajes, guión y evolución humana en la primera a la tercera temporada. Para ustedes, ¿cuál fue el mejor momento de toda la serie? Déjenlo abajo en los comentarios, le voy a dar corazón a las mejores respuestas. Suscríbanse y revienten ese botón de like para apoyar el canal. Nos vemos en el próximo análisis.